Buenos días a todos. ¿Están ustedes nerviosos? Yo sí. Mi preocupación estaba de si iba a estar detrás de esta, no me van a ver, pero bueno, ya podemos ver más tranquilo, ¿cierto? Como decíamos, el tema que vamos a estar compartiendo es duelos complicados, propuestas psicoterapéuticas desde el EMDR. Realmente es una aproximación a la integración de este abordaje terapéutico dentro de la psicoterapia transpersonal integrativa para tratar personas, pacientes con procesos de duelo complicados. José Ingeniero, un psicólogo argentino, decía que a veces era más fácil encontrar, digamos, más psicología en algunas obras de arte que en muchos tratados que se pudieran leer. En Cuba, Nicolás Guillén es el poeta nacional de nuestro país, y alguna vez leyendo un pequeño poema que tenía un excervo encima que decía: el tiempo es un gran maestro, tarda en curar, mas cura para siempre. Y respondía Guillén debajo: sí, es verdad, tienes razón. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con todo ese proceso de dolor mientras le dejamos al tiempo? ¿Acaso el tiempo realmente favorecerá la elaboración de un proceso tras una pérdida significativa? La palabra duelo equivale etimológicamente a los términos dolor, combate, y en la medida que cursan los años nos encontramos con que hay un énfasis, una mirada mucho más profunda a este tema. Actualmente la Organización Mundial de la Salud reconoce que un tercio de las personas que asisten a nivel primario de salud están motivadas por problemas de salud mental, y de ellos aproximadamente un cuarto lo hacen relacionado con algún tipo de pérdida. De alguna forma, cuando hablamos de duelo, de manera general, estaríamos hablando de un proceso adaptativo tras la percepción de una pérdida significativa de algún objeto. Podríamos decir que un duelo normal equivale, así como después de un día intenso de congreso, un sueño reparador podría ser la forma para equilibrar las energías. El duelo podría ser el proceso natural para sanar un corazón roto luego de una pérdida. Sin embargo, se reconoce que aproximadamente entre un 10 y un 20% de las personas que transitan por procesos de duelo se generan en ellos procesos de duelo complicados. De alguna forma, el término duelo complicado ha sido investigado, conceptualizado por diversos autores. Ya en el final del siglo anterior, varios investigadores, entre ellos Horowitz, Siegel, proponían la inclusión del duelo complicado como una entidad diferente al proceso depresivo en el DSM-4 para ese entonces, ¿no? Otros autores como Holly Frigerson también en esta década proponía algunos criterios para evaluar esto que podría ser una entidad psicopatológica. Además, esta autora construyó algunos test para la evaluación de dicho proceso. Frigerson decía que el duelo complicado podría evaluarse de acuerdo a 4 criterios: estrés asociado a la separación afectiva que conlleva la muerte, estrés asociado al trauma psíquico que supone esta pérdida, un deterioro en diferentes dimensiones, digamos laboral, familiar, luego de un periodo de 6 meses.
Si observamos bien, esta perspectiva enfoca el duelo solo a los procesos de pérdida por muerte, que si bien son los más estudiados, hoy se reconoce que no es la única expresión de proceso de duelo. La esperanza era que para el DSM-5, que salió a la luz en el 2013, en mayo del 2013 aproximadamente, iba a ocurrir de alguna forma una clasificación, iba a aparecer una clasificación muy particular para el duelo complicado. Sin embargo, no ocurrió así. El duelo se incluye, si mal no recuerdo, en el DSM-3 en 1980, con una perspectiva tanto en el DSM como en la CIE, o sea, Clasificación Internacional de Enfermedades, como, digamos, un proceso que podría influir en el contacto con los servicios de salud. Para el DSM-5, digamos, la forma en que se aborda el duelo ha tenido un gran impacto de manera general. La perspectiva fundamental es que la idea de duelo, o sea, o el estar transitando por un duelo, no excluye el diagnóstico de depresión. Y esto resulta muy significativo en el sentido de que comienzan a medicarse muchas veces procesos que tienen implicaciones no necesariamente médicas o patológicas. En el macro nivel se refieren, digamos, que el impacto que tiene esta clasificación se asocia con que, por supuesto, va a ampliar el mercado para las empresas farmacéuticas al, digamos, muchos procesos que podrían no necesariamente necesitarlo, referirían tratamiento psicofarmacológico. Implicaría a nivel sociocultural la pérdida de métodos tradicionales y culturales de la adaptación a la pérdida de un ser querido. Y a un micronivel están los riesgos de un sobrediagnóstico, de un sobretratamiento, de la disminución de capacidad de afrontamiento y sobre todo de la medicalización de la vida. En Cuba decimos que si un paciente entra en la consulta de un médico y llora, es muy probable que salga con una receta de antidepresivos en la mano, porque muchas veces los profesionales a este nivel no tienen la capacidad para evaluar y diagnosticar adecuadamente este tipo de manifestación, que antes se permitía un tiempo prudente para diferenciar duelo y depresión. Actualmente, con solo 2 semanas puede ya diagnosticarse la depresión en particular. Uno de los autores que, digamos, es nuestro, forma parte de nuestro posicionamiento para la forma de proponer la perspectiva que traemos es la de José Luis Tizón, un psiquiatra de origen gallego, y que refiere mucho, ha sido muy reconocido por las investigaciones en el contexto de la salud mental comunitaria, y refiere que aunque de manera general, aunque haya muerto tu amada, lo que más querías en la vida, lo que era tu aliciente para vivir, para organizar, para salir cada día al asfalto, para afrontar cada día problemas laborales, de tráfico, ecológicos, aunque haya muerto o hayas perdido a quien te consolaba, ayudaba ante los conflictos y problemas, a quien te alegraba, distraía, acompañaba, compartía el frío y el calor viscerales contigo, no debes manifestarlo mucho, porque entonces no es que estés triste, es que estás deprimido. Es un contexto en que de alguna forma se están medicalizando los procesos de alguna forma naturales y terminan siendo psicopatologizados de manera general. La perspectiva que nosotros asumimos para valorar el proceso de duelo complicado, que es un proceso de duelo complicado, parte, como decíamos, de este autor. Para José Luis Tizón García, el duelo complicado implica dificultades cualitativas, cuantitativas o temporales, pero no necesariamente un desarrollo patológico para la elaboración de este proceso tras
una pérdida. Refiere también este autor que aunque el duelo complicado puede tener mayores riesgos, para convertirse en patológico depende de un conjunto de variables en esta complejidad del fenómeno que estamos abordando. Ahora, ¿por qué el EMDR como propuesta terapéutica? La psicoterapia EMDR, que es un acrónimo que quiere decir desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, partiendo de la primera visión que tuvo la autora en su descubrimiento, también surge en ese mismo contexto, en el contexto posterior a la guerra de Vietnam y en Estados Unidos, en un momento en que aproximadamente 700.000 soldados necesitaban ayuda psicológica y se describe el síndrome post-Vietnam, y junto, como decíamos, con el duelo, en este periodo también se incluye en el DSM-3 el trastorno de estrés postraumático. Esta autora, Francine Shapiro, es la creadora de este método terapéutico que en esencia podríamos decir que es un abordaje integrativo complejo que trabaja generalmente todas las dimensiones temporales de las personas, pasado, presente, futuro, integra dimensiones cognitivas, emocionales, sensaciones codificadas y parte de la perspectiva de que la patología se encuentra en hechos muy estresantes que se conciben de alguna forma como el fondo de lo que hoy vemos y pueden ser que el motivo de consulta sean disparadores y el problema esté en otro contexto temporal del sujeto. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana. Comparte el video con un amigo o un familiar.